las 9:40 y recibimos al presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos. Señor Ceballos, buenos días. Don Fernando, buen día, muy amable por la atención. Ha tenido una semana muy agitada usted, porque además de coordinar los sectores, ha habido la elaboración de este decreto supremo publicado ayer. Se ha reunido usted también con ex primeros ministros, nos dirá si tenemos tiempo para eso, pero la prioridad es contribuir a que el público sepa cuáles son esas medidas que, según el intitulado del Decreto Supremo 116, deben ser observadas en la nueva convivencia social. Las principales medidas, por favor, que todos debemos respetar. Sí, gracias, don Fernando, por la oportunidad de la pregunta. Efectivamente, ayer, en edición extraordinaria del Peruano, se ha publicado el Decreto Supremo 116, por el cual se establece las medidas relacionadas al estado de emergencia, y estas han tenido un cambio sustantivo. Se discrimina una cuarentena focalizada. En principio, se ha decretado el estado de emergencia hasta fines del mes de julio. A partir del primero, no pasemos que todavía la cuarentena presente culmina recién el día martes 30. La cuarentena focalizada está determinada en las regiones de Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. 7 regiones en las cuales se ha puesto de manifiesto un crecimiento lento que implica dictar normas específicas y de una observación permanente. Ahora, hay cambios también en la llamada inmovilización social obligatoria. Se mantiene en todo el país en lo que son las restricciones de noche o llamado toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, en estas 7 regiones es a partir de las 8 de la noche. Igualmente, a partir ya no de mañana, 9 de la noche, sino 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche, efectivamente, ¿no? Y en las 7 regiones antes mencionadas es a partir de las 8 de la noche. Ahora, en lo que respecta a la inmovilización social obligatoria de los días domingos, se mantiene en estas 7 regiones, pero en todo el país, a partir no de mañana, sino del próximo domingo, se está liberando a las demás regiones. Es decir, ya no habrá la restricción de la inmovilización los días domingos. Igualmente, o sea, mañana toque de queda por última vez en domingo. En las regiones que no han sido ya. Y el lunes feriado normal. El toque de queda vence el lunes a las 4 de la mañana y se restablece a las 9 por esta penúltima vez. El lunes normal feriado. ¿No? O sea, esta norma entra en vigencia a partir del día miércoles primero. Lo otro, en lo que nos ha hablado de lo que pasa con las personas. ¿Qué pasa con los vehículos privados y con el transporte público? Igual, se mantienen las mismas restricciones, no obstante, en paralelo también se ha deliberado el día de ayer la reanudación de las actividades económico-productivas, pero eso podemos hablar más adelante. Las normas relacionadas al transporte de vehículos particulares se mantienen con las mismas consideraciones hasta el día martes 30. Sin embargo, ya adentrados con la fase 3, hay cierta flexibilidad en lo que respecta al transporte urbano de pasajeros. A efecto de ello, sacará una norma específica, protocolos particulares, el propio Ministerio de Transporte. Sin embargo, yo no quiero pasar la oportunidad respecto a la protección que debe brindarse a la población con alta vulnerabilidad. Me refiero a los adultos mayores o las personas con comorbilidades. Ellas deben continuar en su casa. Obviamente hay restricciones de protección para ellos. Igualmente en el caso de los niños, si bien hasta el día martes tenemos la posibilidad de que puedan salir los niños media hora, esta se ha ampliado 1 hora más, acompañadas de una persona adulta con una distancia de 500 metros. En lo que respecta a las escuelas, los colegios, estos deben seguir en sus labores no presenciales, ¿no? Un cambio sustantivo es en el caso del sector público, ¿no? En el sector público se ha propuesto en este decreto supremo que tiene que haber 2 horarios de ingreso. Se ha identificado que la más alta presencia de ciudadanos en las calles es entre 7 y 10 de la mañana. Por eso se ha discriminado en este decreto supremo el horario de ingreso y de atención a los ciudadanos. Aquellos que no tengan contacto con el público pueden ir de manera regular, ¿no? Sin embargo, aquellos que tengan contacto con el público es a partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos diferenciando 2 espacios, lo que va a ayudar mucho a la aglomeración de ciudadanos, especialmente en el transporte público, donde hay un alto contagio. Se mantiene igualmente las restricciones en lo que respecta a fiestas patronales, actividades civiles, religiosas y todo tipo de reuniones, tanto de carácter social como político y cultural. Y en lo que respecta al cierre de fronteras, obviamente se ratifica, dado que también distintos estados están manteniendo esta misma condición.
Pero podrán haber transportes, por lo pronto terrestres y pronto quizá vuelos entre regiones que no están sometidas a esta nueva cuarentena. Efectivamente, no, esto está considerado dentro del plan o del programa de regeneración y las actividades económico-productivas en la llamada tercera fase que coincide con el mes de julio, ¿no? Ahí hemos deliberado ampliamente tanto el día miércoles como ayer viernes que hemos tenido consejo de ministros en la renovación de estas actividades, pero estas tienen que estar sujetas a protocolos específicos que va a emitir en los próximos días el Ministerio de Transportes. Hablamos de renovación de vuelos nacionales, así como el transporte interurbano. A efecto de ello, como usted bien enfatizado, están excluidas aquí las 7 regiones. De acuerdo. Ahora, hay otro punto que mencionó usted, pero quisiera que quede claro. ¿Qué restricciones hay para la salida a la calle de los niños y de los mayores de 65 años? En el caso de los mayores de 65 años, se mantiene la misma norma del aislamiento, obviamente porque es una población con alta vulnerabilidad, y acá 2 mensajes. El primero, el 69% de las personas fallecidas son adultas mayores. Y esto implica lo segundo, que tenemos que brindar nuestra más absoluta protección, no solamente las entidades públicas, sino los familiares y los propios ciudadanos. Y por esto esta norma podría ser restrictiva o discriminatoria contra ellos. No, lo que se trata tras de ella es una protección especial, porque es la población con mayor tendencia a adquirir este contagio y obviamente con causas mayores. Igualmente en el caso de los niños, es una población con alta vulnerabilidad, se mantienen las restricciones de las salidas a 1 hora al día acompañado de un adulto en una distancia no superior de 500 metros de su domicilio. De acuerdo, hemos comprendido entonces los alcances y algunos detalles de este decreto supremo que entrará en vigencia desde el próximo miércoles 1. De aquí a allá se mantienen las normas que tenían vigencia hasta ahora. Quisiera que hablemos sobre el Sistema General de Salud. Hemos hablado antes que usted llegue con 4 exministros de salud que coinciden todos en que hay que hacer una reforma para dar mayor coordinación a las prestaciones de salud en nuestro país, integrando a los diversos sectores. Esto ha hecho crisis, como sabemos, en torno a las clínicas privadas. Felizmente se ha logrado un acuerdo entre el Estado y las clínicas privadas, la asociación, que ha dado lugar por lo demás a un comunicado publicado el día de hoy por el Ministerio de Salud, expresando su satisfacción ante eso. ¿Cómo ha avanzado la implementación de este acuerdo? Es decir, ¿cuáles clínicas han firmado o se han dicho dispuestas a hacerlo? En principio, saludar este reconocimiento a que se considere como una prioridad de las políticas públicas, lo que es la atención de nuestro sistema de salud tan alicaído y con tantas debilidades y falencias que se han mostrado, especialmente en esta labor de contención de esta pandemia. Lo segundo es una realidad más que evidente, las graves circunstancias en las cuales se encuentra sometida. Y esperamos, obviamente, que a partir de esta cruda elección que estamos compartiendo todos los peruanos sin distingo alguno, pongamos toda nuestra atención en lo que es nuestro sistema de salud, de recuperarlo, de ponerlo a disposición en mejores condiciones de todos los peruanos sin distingo alguno. Lo segundo, obviamente, como gobierno hemos tomado las disposiciones necesarias y pertinentes y contrastamos el esfuerzo que se ha hecho a la fecha con lo que teníamos el 15 de marzo, es radicalmente sustancial. De 272 camas UCI teníamos en aquel entonces, hoy día nuestro objetivo es llegar a 2.000. De más o menos 2.000 camas hospitalarias, nuestro objetivo es llegar a cerrar el mes de julio con 20.000 camas hospitalarias. Y el equipamiento, y lo que es medicinas, y lo que es implementos, se está dando celeridad a todos aquellos proyectos u obras de inversión pública paralizados, se está revisando todo el marco normativo. O sea, en este periodo de tiempo que hemos compartido con la pandemia, ya hay un cambio sustantivo, pero siempre será insuficiente. Y es por eso insistimos en que esto tiene que convertirse en una prioridad, no solamente del sector público, sino del sector privado y también de los ciudadanos en general. Ahora, en lo que respecta al convenio, mire, de cuán importante fue el pronunciamiento del señor presidente, porque esto facilitó que se sienten las partes a dialogar, obviamente con el auspicio también de lo que significa Max Hernández, quien se constituyó en un facilitador por parte del acuerdo nacional. Ahora, este es un acuerdo que se ha logrado por Lima, ¿no? Exactamente, el arzobispo Castillo, si no me equivoco. ¿No? Asimismo, también asimismo también esto ha motivado a un primer entendimiento con un marco general con la Asociación de Clínicas Privadas, y la segunda fase ya es convenios específicos con cada una de estas clínicas. Sin embargo, lo sustantivo de este proceso es que ya hay un acuerdo, hay un entendimiento, hay una tarifa plana y sobre todo que se pone a disposición de los ciudadanos en general.
De acuerdo. Y eso significa que aquellos que han sido curados antes de este acuerdo serán reembolsados por el Estado, que asume una responsabilidad ante todos los enfermos de COVID. Sí, eso tiene que revisarse caso por caso, porque no pase usted por alto, Fernando, cada clínica tiene sus propias tarifas, o sea, no es que una clínica, todas las clínicas tengan una tarifa estándar. Primero, son caso por caso y hay que evaluar consideración por específica una por una. No puede llevarse a que términos ¿Cuánto ideal de verdad sería tomar en cuenta su inquietud, ¿no? O sea, obviamente que se considere entre este paquete a todas ellas, no hay que revisar caso por caso. Lo que hay que destacar es que se ha encontrado muy buena disposición. Fuera de los servicios de salud, como usted sabe, han habido quejas y dificultades con otros servicios como el de la electricidad. Y el gobierno ha decidido pagar un nuevo bono, este caso, un bono para subvencionar la electricidad para las personas vulnerables cuyas facturas hayan subido excesivamente como consecuencia del contexto generado por la pandemia. Sí, el día de ayer hemos aprobado una norma muy importante y sobre todo tiende a poner en una atención preferencial a las personas que menos tienen. Estamos hablando, como usted bien enfatizado, del bono de electricidad, que está direccionado a los llamados segmentos socioeconómicos E y D, familias que no tengan un consumo que supere los 125 kilowatts por mes. Ahora, obviamente, la familia ha estado en casa, en cuarentena, se ha movilizado y el consumo ha sobrepasado marcadamente este techo. Por eso se está tomando como precedente el consumo de los meses de enero y febrero. Se considera que esta propuesta aproximadamente va a beneficiar a 5.33 millones de usuarios. El monto por usuario es de 160 soles, más o menos fraccionado en meses son 16 soles. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Que quizás no es que se le vaya a entregar a cada usuario de este servicio el dinero, no. O sea, esto pasa primero porque la empresa eléctrica tiene que identificar una lista de usuarios que están considerados bajo estos parámetros. Luego de ello es Ocinermien quien asume la labor de verificación y finalmente aprueba el padrón. Y luego viene la transferencia que se hace a cada de una de estas empresas, quienes van a descontar de los recibos específicos. Con eso descarto yo de que vaya a ser un bono que vaya a ser entregado de manera directa a cada uno de los usuarios. De acuerdo. Por otra parte, uno de los reproches que se ha hecho a la política antipandemia del gobierno es la insuficiencia de rastreos, que es una práctica que ha dado muy buenos resultados en países que han logrado controlar rápidamente la pandemia. ¿Qué se ha previsto para que podamos rastrear a los infectados y dar seguimiento al riesgo que ellos implican para las personas con las que están en contacto? Aquí hay dos programas que hemos instalado. A ver, el primero es Te Cuido Perú, que está a cargo del Ministerio de Defensa. Apenas una persona era identificada como positiva, el programa era hacerle seguimiento, un acompañamiento, y no solamente eso, sino ponerle a su consideración todas las condiciones de salud. Eso en una primera fase. Un segundo momento lo tenemos hace 20 días atrás, que es el programa de lo que es respuesta rápida. El ministro de Salud, Víctor Zamora, en su momento lo anunció. Son alrededor de 5.000 equipos que van a hacer un barrido de casa por casa, y empezamos en una primera fase con lo que es Lima y Piura. Y a efecto de ellos se iba a identificar qué personas de una determinada vivienda tenían este contagio, o bien para proceder a su aislamiento en casa o en otro lugar de cuarentena. Pero esto no solamente era verificación in situ, sino también implicaba la entrega de los llamados kits medicinales. Entonces son dos fases que se vienen implementando gradualmente. A la fecha estamos ya superando los 2.000 equipos de respuesta rápida, y la perspectiva es que en el más corto plazo lleguemos a los 5.000 equipos. Tengo entendido que se reunió usted hace 2 días con varios ex primeros ministros y que hubo un clima franco en que se formularon críticas. ¿Qué de lo que oyó usted en esa reunión le parece que son contribuciones para que su gestión gubernamental pueda mejorar? Tengo entendido, por ejemplo, que el señor Cateriano se refirió a una baja ejecución de los presupuestos en algunos sectores.
Sí, bueno, primero el hecho mismo de haber participado a esta convocatoria ya muestra un gesto y un espíritu democrático saludable y de compromiso con el país. Aquí no cuentan protagonismos ni trabajar en términos excluyentes, de ninguna manera. Creo que todos tenemos que sentirnos motivados a participar. Y qué importante es participar de una mesa de trabajo donde ex primeros ministros puedan coadyuvar con su experiencia, con su conocimiento, con su expertise político, a delinear de mejor manera las políticas que venimos implementando, a corregirlas que tuvieran algún tipo de deficiencia y por qué no también recoger de ellos algunas iniciativas nuevas como se ha dado. Efectivamente, Pedro Cateriano tuvo a bien y con estadísticas en la mano de revisar la base de ejecución presupuestal y hicimos un recorrido de la inversión pública el año pasado y este año y él focalizó su atención en una necesaria revisión de dos aspectos. Uno, la ley de contrataciones y dos, de una necesaria reforma del Estado por un sobredimensionamiento en algunos sectores de lo que son recursos humanos. Lo hemos tomado en cuenta. Se ha recogido observaciones de nosotros también, primeros ministros. Hemos quedado en que esto pudiera de alguna manera institucionalizarse, cada cierto tiempo reunirnos. Creo que también este es un espacio de suma responsabilidad y madurez política de todos los participantes, porque ponen en evidencia de que en estos momentos críticos todos tenemos que tener un rol protagónico, porque el país demanda de todos sus ciudadanos una participación. Muchas gracias por su tiempo, señor primer ministro. Tomamos nota de las explicaciones que nos ha dado sobre el nuevo decreto supremo y reitero, porque es algo que se nos solicita mucho por redes sociales, que permanecen vigentes las normas hasta el próximo miércoles. En consecuencia, mañana domingo toque de queda, el lunes feriado. Es un día como los demás, normal, no hay toque de queda ni nada de ese tipo, y los horarios del toque de queda comienzan a ser modificados el próximo miércoles para la mayoría de las regiones, con 7 que no. Muchas gracias, que tenga usted un buen sábado y mucho éxito en su gestión gubernamental, señor primer ministro Vicente Ceballos. Hacemos una pausa, después de lo cual excepcionalmente no habrá ahora diálogos de fe, porque hay un partido de fútbol. El fútbol también regresa pese a la interrupción que hubo durante la pandemia. Es una gran satisfacción para todos, así que veremos ese partido, y diálogo de fe ha sido postergado hasta las 12 del día. A esa hora vendrá el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y sostendremos nuestro programa de los sábados con él, Diálogos de Fe. Que tengan todos un feliz día, y me despido expresando nuevamente nuestras condolencias a la familia de nuestro colega Arturo Salazar Larraín, fallecido en días pasados. Dejó un testimonio eficiente como periodista y como ciudadano comprometido. Condolencias a él, muy buenos días. Vamos a la pausa primero.